Cercan ya las elecciones, ¿cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso, en octubre hay que votar. Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal. Miro las boletas, se arma la galleta, y no sé por quién, y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar. Arrancamos una nota hoy con Sandra Kiefer, precandidata a intendenta. ¿Qué será? ¿Cuántos precandidatos que hay esta vuelta, Sandra? Sí, bueno, después de muchas elecciones paso, creo que esta es la primera vez, al menos acá en el distrito de Torkins, que va a ser realmente de paso, ¿no? Porque las paso son la definición interna en los partidos. Claro, y que no había... Pero además, estamos hablando de que en la provincia de Buenos Aires 580 y pico de candidaturas a intendente. Lo que va a ser fiscalizar, ¿no? En Matanza y La Plata, 31 candidatos cada una. Claro, sí. Bueno, pero yo creo que eso es positivo, porque es señal de que hay gente que tiene la intención de postularse, de trabajar, y que yo digo el Supremo es el que va a decidir por quién mejor se siente representado. Veremos, porque influyen varias cosas. Sí. Por algo es que también se ha gastado tanto dinero en muchas provincias separando las elecciones, con la fortuna que eso fue para un país con 100% de inflación. Sí. Y con todas las complicaciones que tenemos. 100% nos quedamos un poquito cortos. Digamos. Para hablar del INDEC. Para hablar de números redondos. Del INDEC, sí. Digamos. Hasta ahí. Después podemos entrar a cosechar y vamos a ver que hay cosas que están muy locas. Pero sí. No importa. No es el caso. Hoy la idea es ver qué es lo que proponés vos, o cuál es tu visión sobre Torkins. Tu visión, que además viene de Sierra de la Ventana, no viene justamente de la ciudad cabecera, que yo creo que varía, lo mismo que variaría si viene de Tres Picos, porque uno viene desde otro lado. Claro. ¿Cuál es la visión general de todo esto y cómo estás constituyendo tu gabinete en función de? Bueno, la visión general es que justamente una de las cuestiones que quiero, o de la impronta que tenga mi gestión de gobierno, sea el consenso, la participación y la unión. Quiero que esos sean los ejes fundamentales de cómo vamos a manejar la gestión de gobierno. Me parece que son pilares fundamentales de la democracia, y que esa necesidad de tener en la gestión, participación, unión y consenso tiene que ver con saber reconocer si el proyecto del otro es mejor que el mío, con saber cuándo ceder para lograr un acuerdo, y salir de esa postura de que todo lo que se hizo antes estuvo mal, y hay que cambiar todo lo que se hizo y arrancar desde cero. Pienso que con esos tres pilares, la unión, la participación y el consenso, se va a poder tomar lo que se viene haciendo bien, potenciarlo y seguir avanzando hacia el futuro, de una vez por todas. Ahora, eso supuestamente tiene un gabinete, porque eso no es... Creo que años de Estado argentino han demostrado que no es tan fácil hacerlo. Bueno, pero todos esos años... ¿Cómo has conformado vos o cómo pensás conformar tu gabinete, y cómo estás trabajando con tus concejales en función de este proyecto, ¿no? Como para clarificarlo. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer obras, listo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y lo que hace es un consenso, una cuestión ejecutiva. No le interesa tanto el consenso, no le interesa tanto esto, sino que tiene un objetivo concreto, te gusta o no te gusta, y con un verticalismo determinado. Sí. Vos estás hablando de tender, más bien por lo que interpreto, por ahí me equivoco y corregime, unas redes. Exacto. Bien. Entonces, a través de eso necesitas otra configuración que no sea por ahí un ingeniero, un esto, un aquello, que son específicos para la construcción y para la elaboración de ciertas cosas. ¿Cómo es que lo fuiste configurando y qué es cómo es la dinámica que estás teniendo con tus concejales y con tus...? La dinámica es el trabajo en equipo, el trabajo en consenso, en la misma línea de lo que me gustaría llevar para la gestión de gobierno, es escuchar,
el funcionario público, tenemos que recuperar los valores del funcionario público que estaba a servicio del ciudadano. El funcionario público tiene que tener una capacidad de escucha muy importante y estar constantemente en contacto con los vecinos. Esa es la impronta que estábamos manejando en principio desde que asumí como concejal y diría más, desde la campaña, desde antes de asumir como concejal, ese fue el compromiso que tomé con los vecinos, seguir estando en permanente contacto, recorrer las distintas localidades, salir de esa visión del concejal estanco, que porque vivo en Sierra de la Ventana soy concejal de Sierra de la Ventana, y lo que quiero lograr con todo esto es que el distrito se unifique. Hay tanto hablamos de grieta, muchas veces uno siente que desde lo dialéctico, que hablamos de la sierra para acá o de las sierras para allá. Estoy absolutamente convencida que vamos a hacer un distrito fuerte y pujante, entre tanto y en cuanto nos unifiquemos, nos sintamos que formamos parte de un mismo distrito, que Torkins sea el nombre del distrito, obviamente que valorando y respetando la idiosincrasia y las características particulares de cada una de las localidades, pero no perder la visión del conjunto, del todo, de la unidad. ¿Tenés algún proyecto que aglutine esto y que vaya a ir trabajando, digo, desde el turismo, desde cultura, desde una cuestión que vaya trabajando en 3D en función de... Sí, que se quiere, ¿cómo sería? Sí, se quiere trabajar concretamente en que el turismo sea el puntapié inicial para el desarrollo de las distintas localidades, ensamblando a este proyecto también al sector productivo y acompañando a la pequeña y mediana empresa para ver si de alguna manera esto que tanto se habla últimamente, que es el gasto del Estado, el tamaño del Estado, un Estado que no sea eficaz, que no sea eficiente. Bueno, empezar a ver si acompañando en ese proceso tanto a los productores como al desarrollo turístico, que cuando hablamos de desarrollo turístico son varias las aristas que hay que tener en cuenta, porque uno piensa en que se desarrolla y hay que acompañar al privado y hay que acompañar al pequeño y al mediano emprendedor, pero también tiene que haber obras estructurales como caminos en condiciones, comunicación, buen servicio de internet, cloacas, manejo de las basuras. Esto tiene que ser un programa integral que abarque todo. Hay mucho trabajo por delante. La salud pública, nosotros tenemos que, si bien se han hecho inversiones en cuanto a lo edilicio o a la infraestructura en el área de salud, hay que buscar alternativas para ver de qué manera convencemos, tentamos a los profesionales para que tomen la decisión de venir a trabajar al distrito y de qué manera, mientras tanto, organizamos una buena logística para que todas aquellas personas que no tengan los servicios que acá en cada una de las localidades puedan ser trasladadas de una manera rápida y eficaz a las grandes ciudades, en este caso a Bahía Blanca. Pero también sabemos, y hablo, del área de salud, teniendo presente que la salud tiene que funcionar bien para los vecinos que vivimos todos los días en el distrito de Torkins y también soportar una carga extra cuando viene el turismo. Entonces uno tiene que replantear y organizar. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con trabajo en equipo. Se logra estando conectado, se logra sabiendo delegar, se logra teniendo áreas representantes en cada una de las áreas con directivas claras y acompañando a cada uno de los secretarios, en este caso, que estén a cargo de cada una de las áreas. Por eso te preguntaba un poquito de la configuración del gabinete, porque, para decir, el proyecto está divino. Ahora, si no hay dinero, se complica y estamos en una crisis con una inflación donde se va a complicar. No hay una participación externalizada de la gente en querer sumarse a la política. Lo estamos viendo de que todos los partidos lo están reclamando. Dice, la gente no quiere saber nada. Entre los partidos tampoco hay mucha unión, lo que estamos viendo en las previas. Hay complicaciones.
Entonces, ¿cómo sería Sí. ese motor, esa amalgama, esos proyectos, esas cosas concretas que vos decís, con esto nosotros vamos a poder trabajar Bueno. con este privado, con este privado, con este... Sí, yo digo, esto no es un proceso que se haga de un día para otro. Las directivas tienen que ser claras, la línea de trabajo tiene que ser clara. Hay que hacer mucha gestión en La Plata, muchísima gestión en Nación para conseguir y unificar y aceptar y tratar de estar incluidos en todos esos programas que van apareciendo, que a veces ni nos enteramos. Programas, por ejemplo, para acompañar a la producción, para acompañar a la gente del campo, para acompañar a los pequeños productores. Eso tiene que ver en cuanto a lo que depende de nación y a lo que depende de provincia, pero tenemos que tratar de tener un Estado autosuficiente. Es muy difícil, tenemos una carta orgánica muy antigua, del año 58, que amerita modificaciones de manera urgente, a mi entender, como para que los municipios tengan un poco más de autonomía, porque de todos los impuestos y de todas las tasas, bueno, tasas no, de todos los impuestos que se cobran a nivel provincial, se distribuye por la coparticipación, y para estos lugares muchas veces no llega lo que realmente nos mereceríamos para sostener. Sobre todo después de lo visto en el último censo, digamos. Bueno, también, ese es un tema, porque tenemos ahora un padrón, si no me equivoco, de 15.700 electores, y el censo dio menos que eso, así que bueno, ahí veremos. A eso me refería con la coparticipación. Claro, pero sí. bueno, tenemos que buscar las alternativas, a ver de qué manera el municipio puede ser autosuficiente. Hay que ordenar mucho, hay que convencer al vecino para que el vecino para que aumente la cobrabilidad de las tasas, para que aumente la cobrabilidad de la tasa vial, administrar, ser austeros con los gastos, porque lo hemos visto en el transcurso de este año, a veces funcionarios que gastan muchísimos en viáticos y no lo vemos representados en obras. Lo hemos visto más claro en la pandemia, digo, Bueno. Se pudo recortar todo menos muchos sueldos de funcionarios. Bueno, tal cual. Entonces, son Con cosas, eso es muy difícil bueno, son decirle a la cosas, gente, cree en mí. Bueno, son cosas a tener en cuenta. Y en cuanto a la renovación, en la lista en la cual encabezo, tengo mucha gente que nunca participó en política. Pero ¿cuál es la función que tiene esa gente? A eso me refería, por ejemplo. Bueno, por dar un ejemplo. hoy por hoy... Yo tengo un ingeniero porque pienso Sí, hacer muchas sí. obras de placa, lo que sea. Sí. Entonces tengo 3 ingenieros trabajando porque vamos a ir con mucha fuerza sobre tal cosa. Sí, sobre todo. O no. Sí. No, mira, yo lo que tengo un psicólogo, un esto, un aquello, porque lo que Sí. me interesa es trabajar sobre la sociedad. Sí. Bueno, de ahí vos vas a plantearte una entramada Sí. de un trabajo que vos querés hacer, que me sonó más, por ahí equivocadamente, que tiene más que ver con la red y con la unión y la infraestructura arquitectónica de una red público-privada que específicamente con alguna obra específica. Sí, sí, pero también cuando uno insiste sobre el tema del gabinete, cuando yo estoy hablando de consenso, el día 14 de agosto, después de las PASO, vamos a tener que consensuar con las otras listas que se presentaron a la PASO. ¿Y por qué no trabajar? Y si, por ejemplo, en la lista de alguno de los otros precandidatos hay algún funcionario o alguna persona con capacidad o con propuestas claras que se pueda sumar al proyecto, va a ser convocado. Yo no hablé de nombres, hablé de características. Por eso, hablé digo, de características. por eso No, mirá, mi característica también voy a tener en cuenta, si me toca ser electa como intendente o si en principio gano las PASO, tener en cuenta para el armado del gabinete a la gente que integra las otras listas. por ejemplo, este gobierno dijo, bueno, vamos a apostar por una cooperativa de telas. Sí. Y por un parque industrial. Uh-huh. Parque industrial, creo que ¿cuántas empresas hay? 1, 2 ahora, ¿no? Sí, 2. 2. Sí. La está por de Chapa instalarse se fue, la otra... está la parte lechera. La parte lechera, exactamente. Está la cooperativa apícola y no mucho más. Bien.
sí tenemos la cooperativa de telas, que no tiene nada que ver con esto. Sí. Entonces, a esto es a lo que yo voy a veces de cuál es la visión de este distrito como trabajo, que si también se pretende hacer turismo, pero si vos gastás la energía en la industria, ¿desde dónde gastás esta energía en la industria o hasta dónde lo apoyás? O si vale la pena hacer un centro o un polo industrial, o conviene más no hacer el polo y aunque sea ir, como están muy precariamente desarrolladas las industrias locales, tratar de darle salida comercial a eso y después apoyar un polo industrial. No sé, esto te digo bueno, como proyecto. ¿Vos qué es lo que tenés en la cabeza? En la cabeza como ideal. Después uno ve hasta dónde se puede... Sí, es como para decir, vamos por acá si no hay otra cosa. Porque también uno, es verdad que tiene, a la hora de que llega a la intendencia, tiene que hacer un balance, tiene que ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que falta, qué es lo que va a recibir y con qué recursos contamos. El balance tendría que ser un poquito antes, porque si no, pues se complica. Exactamente. Que es lo que suele pasar muchas veces. Exactamente. Pero además creo que tenemos que ensamblar. Potenciar el polo industrial a mí me parece fundamental. Más allá del desarrollo turístico, hay que acompañar el desarrollo productivo. Perfecto. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando en los servicios del parque industrial. Las cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de textil, hay que acompañarlas con el asesoramiento, con cuestiones de marketing, cómo saber vender, cómo manejo de redes sociales. El municipio tiene profesionales que pueden trabajar en ese tipo de asesoramiento. Tenemos muchísimos complejos de cabañas hoy. ¿Y de qué manera podemos imponer la marca de la textil de Torkins para que los prestadores turísticos del distrito compren en la textil de Torkins? A eso voy. Digo, ves que si vos vas a trabajar sobre un lugar, después no podés trabajar con el otro, salvo que tengas una idea. Bueno, por eso. Es decir, si vos decís, mira, yo voy a desarrollar una marca Torkins. Sí. Esa es una. Entonces, abajo de eso yo voy a desarrollar todo un trabajo industrial. Sí. Perfecto. Turismo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo implementás con este objetivo? Pues no podés implementar todos los objetivos juntos. Entonces, de ahí vos ves qué es lo que tenés y sobre qué escalón vas a empezar a trepar. Por eso digo, cuando uno dice acompañar, y muchas veces no es solamente acompañar desde lo económico y desde los préstamos o los programas, acompañar también en el proceso, con capacitación, porque muchas veces le damos a las cooperativas las herramientas para que arranquen y después no se sigue la acompañamiento, o pagamos la luz o pagamos el alquiler del salón, pero no vamos capacitando a la gente de esos lugares para que en un momento puedan crecer y despegar. Y eso tiene que ver con un proyecto que normalmente menciono, que es la parte de cultura y educación. Tal cual. ¿Qué es lo que tenés en mente en función de eso, si es que tenés? Sí, el área de cultura es un área importante, hay mucho para trabajar. Tengo gente en el grupo hay gente que está relacionada directamente con el área de cultura y con el área de educación. En el área de educación, desde el municipio, si bien educación depende de provincia, desde el municipio se pueden originar talleres, se pueden originar, por ejemplo, algo que siempre digo, el programa del acompañamiento al primer empleo joven, enseñarle a los chicos cómo armar un currículum, cómo presentarse a una entrevista, cómo hoy en día tenemos alternativas y la gente joven lo conoce y muchas veces no sabe cómo, pero cómo presentarse a una entrevista de trabajo, cómo hacer una entrevista virtual, que son todas herramientas y nuevas tecnologías que en el mercado laboral de hoy se solicitan. Y se pueden armar programas de capacitación para la gente joven, para el primer empleo joven, como algo sistemático y que no sea un curso aislado para que quede, qué sé yo, una vez en el año y nunca más. Yo digo, todas esas cosas van a tener resultados siempre y cuando se extiendan en el tiempo, tengan continuidad.
Obviamente tienen que tener continuidad y tienen que tener una hilación, desde mi punto de vista, por ahí no estoy equivocado. Por ejemplo, vos tenés hoy en el Centro de Formación Profesional parte de gente que está trabajando con energías renovables. Tenés en la secundaria, si no me equivoco, gente que está trabajando en la parte de robótica. Sí. Están haciendo con los chicos todo un montón de robots. Y tenés gente que está trabajando en la parte de agronomía. Y entonces unificar esto, por ejemplo, en un proyecto que tenga que ver con la automatización de herramientas agrícolas, sí, y con la facilitación del trabajo de, por ejemplo, los alambres eléctricos para tener distintos accesorios que te permiten identificar rápidamente una rotura o cualquier cosa. Me parece que es algo viable y posible, pero que hasta hoy seguimos teniéndolo como compartimento de estanco, y es una industria que además el mismo pueblo la puede empezar a consumir para ayudarle a despegar. Sí, y también darle trabajo, tenemos una escuela técnica en el distrito, A eso voy. darle trabajo a los chicos que se reciben de... Es que tendrías esa todo escuela entero, porque ya técnica. tendrías gran parte de la misma distribución. Y es más, hay proyectos armados de control de tractores con los mismos, o con gran parte de los mismos recursos que están utilizando los chicos de robótica, por ejemplo. Eso tiene que ver con el trabajo en red. Sí, por eso Eso te pregunto tiene si que tenés ver un con proyecto, el trabajo en red. porque para que eso funcione tenés que tener un proyecto de comercialización. Bien, de eso. exacto, pero a la vez eso puede salir desde todos esos proyectos y ese trabajo en red. El primer trabajo en red que hay que ensamblar es el trabajo dentro del municipio. Es necesario absolutamente modernizar el municipio para que, por ejemplo, vecinos de Saldungaray no tengan que viajar a Sierra de la Ventana para hacer determinados trámites. Sí. Y que áreas mismas, es algo que noto yo hoy actualmente en el municipio, áreas mismas del municipio no se conectan unas con otras. Pero eso tiene que ver con una directriz, eso tiene que ver con que nos hemos acostumbrado a funcionar como un compartimiento estanco, y hay que trabajar muchísimo en recursos humanos, capacitar a los empleados municipales para que se empiece a trabajar en red y para que una área tenga contacto permanente con la otra, pero eso tiene que ser una exigencia del primer mandatario municipal. La parte de cultura la mencionaste, y ¿cómo la relacionarías con turismo o no? ¿Y qué es lo que vos ves que falta y cómo lo solucionarías en cultura? Por ejemplo... Tengo que hablar de cultura porque si no me degüellan mis amigos. No, está perfecto. Acá en Sierra de la Ventana tenemos un excelente centro cultural. A veces por comentarios de algunos artistas con los que tengo comunicación, lo que me dicen es que no es un centro cultural de puertas abiertas, ¿sí? Como que muchas veces hay algunas actividades que no se realizan porque hay necesidad de incluir por ahí, no segmentar solamente para un sector y integrar a aquellos que por ahí uno considera que no son eventos culturales, pero tener la cabeza abierta, porque el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, hay muchas ideas dando vuelta, inclusive debería estar funcionando la biblioteca en el Centro Cultural, y todavía la biblioteca sigue funcionando en un edificio al lado de la escuela primaria. Entonces, como hablábamos recién, hay que tener un proyecto, hay que saber a dónde ir, hay que trabajar, por ejemplo, hay algunos eventos culturales ensamblándolo con el turismo, que se realizan en plena temporada. Yo sé que esos eventos culturales ya están instalados de determinada manera, como puede ser la fiesta de las golondrinas, como puede ser la fiesta de Reyes, que son inamovibles las fechas. Pero también que hay que empezar a pensar en otros proyectos culturales y deportivos también, que se realicen para ensamblarlo con el turismo, no en fines de semana largo, que se realicen, por ejemplo, fuera de lo que son los fines de semana largo, porque una de las de lo que uno quiere lograr siempre con el turismo es que haya trabajo permanente todo el año, no solamente en el verano, no solamente en el receso invernal o los fines de semana, sino todo el año. Eso se llama romper la estacionalidad. Para romper la estacionalidad tenemos que generar propuestas fuera de los fines de semana largo y fuera de los periodos vacacionales. Además, nuestra ventaja como ubicación es justamente dentro de la provincia de Buenos Aires poder romper esos
límites estacionales, mucho más fácil que Mar del Plata, digamos. Donde Mar del Plata siempre nos va a ganar en la competencia estacional. Pero bueno, para ensamblar el turismo con lo cultural, eso tenemos que empezar a generar eventos y también potenciar a los artistas locales para que puedan esos eventos ser generados fuera de lo que es fines de semana largo y periodos, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, que yo digo siempre vacaciones de verano no es la época del año más linda de nuestra comarca, si bien vienen muchos turistas, entre la sequía, las altas temperaturas, no es lo óptimo. Algún que otro incendio. Algún que otro incendio, exactamente. Y en lo cultural, pensando no solamente en la música, pensando también la comunicación, tiene que ver con lo cultural, las obras de arte, la lectura, la escritura. Acá tenemos un montón de problemillas que hay hoy. Por ejemplo, Centro Cultural Sierra Ventana está haciendo muy buenas muestras de plástica. De plástica, excelente. Hoy gana un centavo. Exacto. Ni de olfato. Sí. Hoy tengo una amiga que está exponiendo, Mónica Saya. Mónica, sí, estuvimos ahí en la presentación probando los crepes de Mellán. Exacto. Tenemos otro problema de que ni siquiera tenemos un ballet estable de folclore, tenemos una escuela. Escuela municipal. No tenemos un ballet estable, exacto. No tenemos un grupo estable de actores, teniendo muchos actores que han hecho obras inclusive para el público general el teatro. Tenemos un muy buen teatro. Tenemos un teatro hermoso y tenemos escuelas de teatro que funcionan. Hoy está Coparte, que funcionan también. Coparte por fuera, claro. Y los distintos grupos. Los Pepes estuvieron presentándose hace poquito en Bahía Blanca, en la biblioteca, y creo que ahora iban, no sé si para Tandil o para algún lado más. El grupo de teatro de Chasico, espectacular el trabajo que hacen. Acá estuvieron presentando en la biblioteca exactamente las andanzas de Inodoro Pereira. Exacto. Y es de primera lo que hacen. Ahora, y es todo a pulmón. Todo a pulmón. Y no tiene ni el apoyo, ni las infraestructuras, ni nada como para ir, ni tampoco, no digo el apoyo económico directo del Estado, digo el apoyo económico de formar algunos lugares para que ellos puedan tener su pequeño rédito y formar, por ejemplo, regionalmente, además de toda la explotación turística, la explotación cultural, como para poder ir y venir, porque el público es muy chiquito, entonces no te da como en Lanús vos haces 10 boliches y tenés 10.000, no digo 10.000, pero 3.000 personas diferentes. Sí. Acá... No, yo soy una asidua visitante de todos esos eventos. El otro día le decía a las chicas... ¿A cuáles? Al grupo de teatro, al grupo de teatro del Chasico, que no es necesario ir a la calle Corrientes para ver buenos números o buenos espectáculos. Yo te digo que muchas de las cosas que he visto acá, a la altura del Centro Cultural Recoleta, ningún problema. No te digo a la altura del Centro Cultural San Martín, pero a la altura del Centro Cultural Recoleta. Sí. Y si hacen eso con casi nada de acompañamiento, con un poquito de acompañamiento, que es lo que pero hay que crear una infraestructura. Sí. ¿Cómo se podría llegar a hacer? Y eso... Porque, por ejemplo, trabajar, que hagas un intercambio con Saavedra, con Dorrego, con Coronel Suárez, yo le pago a mis artistas, pero vienen acá, van allá y los tuyos vienen para acá. Bueno, el otro día, eso de trabajar regionalmente con los demás distritos es brillante, porque el otro día estuvieron presentes un grupo de ensamble vocal de Pigüé en la biblioteca de acá de Sierra de la Ventana, y impecable, impecable, y esto lo organizó la biblioteca sola. Sí, por eso te digo. Entonces, pero hace rato que se está planteando y no se cambia. Bueno, por eso pregunto, porque es parte de una pequeña estructura que tiene que ver con una visión mayor, justamente la del turismo. Intercambiar todo esto, y no tenemos medio de transporte, algo clave que ni siquiera tenemos en el distrito como para poder venir a trabajar, porque ¿cuánto te gastas hoy si vos venís todos los días en medio de transporte para laburar de Torquís a Sierra de la Ventana? Sí, no, aparte está, si uno tiene que venir en vehículo propio, lo mismo. Son 50 kilómetros a un promedio de... Son 100. Bueno, 100 kilómetros, hagamos un promedio de 10 litros de combustible, solamente teniendo el combustible. A eso voy.
no se puede costear, es imposible. Para una persona que tiene que venir a trabajar, el transporte público, todos saben que ha sido una de mis batallas desde que ingresé. El transporte público y el transporte para los chicos que tenían que ir a la escuela ha sido uno de mis reclamos desde que llegué el día número 1, porque era uno de los reclamos número 1 de la gente en el distrito. Hoy se ordenó un poco. Es cierto. Se aumentaron las frecuencias. Digo que mejoró. Ahora, de mejorar a lo que se necesita, y no hay forma de mejorarlo más si no tenés una estructura o un proyecto que acompañe comercialmente. Sí. Pues si no va a salir todo el subsidio que, ojo, que en la capital y en el AMBA se le da. Sí, y se da. Y acá no. No, exactamente. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, digo, sí, si no tiene que descansar todo sobre un subsidio que al municipio no le va a dar para poder adjudicar. Sí, entonces, ¿cómo desarrollamos todo esto? Eso el otro día, por ejemplo, con el tema del transporte público, el otro día alguien me dio una idea muy buena, que es por qué no poner mismos en los micros de transporte público una pantalla donde el mismo transporte público pueda ofrecer publicidad, ¿no es cierto? Algo que ya se ha hecho en los colectivos en Buenos Aires. Eso sería una manera para ayudar a la empresa de transporte a que pueda mejorar sus ingresos y poder proponer desde ese lugar esa mejora, trasladarla al servicio. Te cuento, la parte externa de los colectivos también suelen tener publicidad. Bueno, esos son todas esas cuestiones que hay que tenerlas presentes como para que la empresa de transporte, porque hay una realidad que la empresa de transporte recibe un importe por parte de Nación, un importe por parte de provincia, que esos son los subsidios, que la última vez que estuvimos conversando andaban alrededor entre provincia y Nación entre 1.700.000 y 1.800.000, y el resto con el boleto que paga la gente. Otra cosa. ¿No tiene descuentos en impuestos de acá del municipio? No, que yo sepa. Perfecto. No, que yo sepa no. Y otra cosa es que se está demorando mucho en la instalación de la tarjeta SUBE en los micros. Bueno, el tema de la tarjeta SUBE, cuando uno tiene el sistema SUBE, como hay leyes, avalado por leyes provinciales, todo estudiante que... los descuentos de la SUBE, que para jubilados, estudiantes, para pasajeros frecuentes. Vos ya tenés tu trámite realizado, no tenés que pedir nada, es entonces, automático. La idea es seguir aumentando la frecuencia. Con la empresa de transporte hemos hablado bastante, tiene un contrato de concesión por unos cuantos años, entonces esperemos que a medida que vayan avanzando y que se vayan reacomodando, porque cuando ellos asumieron la responsabilidad del transporte, prácticamente sin datos. Entonces, una de las cosas que habíamos hablado con los dueños de Vía 51 y que iban a tener un año prácticamente para realmente poder tener los números concretos para poder proyectar a futuro como toda empresa. Sí, saber cómo camina el asunto para ver si evalúo o no. Pero la idea de la empresa es seguir aumentando frecuencias, inclusive hacer un anillo y unir Torkins, Sierra de la Ventana, Saldungaray con Bahía Blanca. Entonces se está trabajando sobre eso. Otro problema grave que también suele haber, ¿no? Sí. Con Bahía Blanca no hay combis, no hay combis, hay una sola empresa de transporte. Eso es gestión. Eso es gestión. Eso yo ni lo quiero tocar porque eso después ya depende de ir a ver a quién te toca que está del otro lado y cómo lo vas a organizar. Sí, eso es gestión. Me parece más fácil la parte municipal de las regiones chicas que el monstruo grande que es Bahía, que es un un cuchillo con doble filo. Sí. Porque así como te puede dar, te puede tomar. Bueno, y hoy por hoy está tomando. Es un agujero negro que chupa todo y todo pasa por allá. Y ya hemos visto lo que es el interior vacío de España, de Italia, y que acá está pasando. Sí, está pasando, pero eso también tiene que ver con las posibilidades laborales. A estos lugares ha venido a vivir mucha gente de grandes ciudades, buscando mejorar la calidad de vida. Pero no es fácil. No es fácil porque uno cuando toma la decisión de mudarse de una ciudad grande a un lugar chico, fundamentalmente piensa en la salida laboral y en cómo va a mantener a su familia. Y en muchos lugares ese proceso es a la inversa. La gente termina saliendo de las localidades chicas por una cuestión de desarrollo, de trabajo, a una ciudad grande.
Pasa muchísimo, lo observo mucho con Chasicó. Chasicó es un pueblo que tiene 50 kilómetros de ripio para poder contactarse y para poder comunicarse con la cabecera de distrito. Y de un ripio que la mayor parte de las veces es horrible, es peor que los caminos del Cierre de la Ventana. Bien, ahora, para esa gente es mucho más fácil, para los habitantes de Chasicó, acceder a Bahía Blanca que acceder a Torquís. Y si eso desde el municipio no acompañamos el tener el buen mantenimiento de los caminos, en llevarles actividades culturales, porque la gente siente, los vecinos muchas veces sienten de que se les da lo que sobra, el derrame, lo que llega allá a Chasicó. Y bueno, cuando uno habla de integración, ¿o es lo que pasa? Bueno, o es lo que pasa. Bueno, eso hay que tenerlo en lo cuenta. Mismo con Tres Picos. En la biblioteca de Chasicó, a mí la movida cultural me encanta. En la biblioteca de Chasicó también se están haciendo actividades maravillosas, y es todo a fuerza del trabajo de la gente. Entonces, la gente no tiene que perder la confianza, no tiene que perder la autoestima, no tiene que perder la seguridad de que los vecinos son los que tienen que traccionar y los que tienen que empujar, y hay que encontrar un Estado abierto y dispuesto a escuchar. Y a hacer. Ese es mi inconveniente, y que muchas veces el gobierno no puede hacer, entonces tiene que trabajar con los privados, y no veo ese enganche. Eso es lo que a mí me preocupa en general, ¿no? Bueno, tenemos que salir de esa mentalidad de no puedo. ¿Cómo hicieron en el 39, por ejemplo, cuando vinieron a edificar el portal del cementerio, cuando Francisco Salamone vino a construir y a proponer el portal del cementerio? Era gente con otra cabeza. No podía. En ese momento, en ningún momento vos tenías la gente con una desilusión de trabajar con el Estado como ahora. En ese momento ¿cómo se levantó la italiana? ¿Cómo se levantó la italiana? ¿Cómo se levantó la germánica? Bueno, todo, el Sportman Club. Bueno, el Sportman Club y San Martín. No dejemos afuera a San Martín, el Club Ventana y Porteño. Digo aquello porque son los que... Sí, pero bueno, eso es un proceso cuando se produce el proceso inverso. Bueno, hay que poner el freno de mano, poner primera y arrancar despacito para adelante. La visión es muy amplia, a veces no es fácil explicarlo en unos pocos minutos, porque hablamos de muchos temas, hablamos de turismo, hablamos de producción, hablamos de... Estamos hablando de macros. Bueno, hay que sentarse, y de hecho lo estamos haciendo, y después del 13 de agosto, si me toca ganar las pasos a mí, lo haré yo, y si no, también me acompañaré al equipo que haya ganado para ensamblar todo ese capital humano que tenemos en los distintos espacios, para, más allá de trabajar en las cosas que nos diferencian, trabajar en las cosas que nos unen. Tenemos que trabajar en las cosas que nos unen. Los países logran avanzar si se trabaja con un objetivo claro, si se trabaja con un objetivo, se trabaja constante, si se sabe escuchar. No podemos arrogarnos yo siempre digo, no hay alguien en el mundo que sepa todo, ni nadie que no sepa nada. No, cada uno tiene sus... a mí me gusta mucho cuando en un momento, viste que pasan estas modas de características diferentes, cuando uno hablaba de personas minusválidas, y hoy otra vez son con capacidades, no es más con capacidades diferentes. Digo, pero si todos tenemos capacidades diferentes, y un chico con una silla de ruedas puede trabajar 25 horas y con toda la creatividad del mundo en una computadora sin... ¿Por qué no quedarnos con eso y adjudicarlo realmente a todo? Y es muy difícil porque se vuelve siempre a una misma cultura que creo que tenemos. Bueno, pero venimos de un proceso donde la grieta, la división, donde la grieta, la división ha sido negocio para unos pocos. La grieta está... San Martín escribía que lo estaban persiguiendo hasta en Europa, y Rivadavia fue el que armó la nueva... como el nuevo periodismo libre, en contra de la Gaceta, que era totalmente verticalista,
igual que lo era el de Rivadavia, nada más que de un lado y del otro. Rivadavia se peleó con San Martín porque San Martín estuvo en el golpe de Estado Bueno, que sí, derrocó. hablamos de, si Bueno, hablamos sí, la de grieta está de unitarios y siempre. federales, sí. Bueno, Una está década bien. infame, La década infame, un asesinato en el sí, Senado. en el Senado, Es como bueno, que no es sí. un país de rosas. No. Ojo, hablas de Estados Unidos y tampoco vas a tener una gran diferencia. Pero tenés ciertos controles de locura un poco menos. Sí. Acá tenemos todo eso. Entonces, la grieta, yo creo que el problema más que la grieta es laburarlo, porque en esas grietas hubo gente que hizo un montón de cosas. Recién lo nombrábamos, todos los clubes, Sí. las entidades públicas Sí. que se han logrado. La biblioteca de Torquís es una de las mejores bibliotecas en cuanto a lo estructural. Es hermosa. En cuanto a lo estructural, Sí. después vos ves, por lo menos desde mi punto de vista, si yo comparo las actividades que hace la Macedonia, la Moreno, con la de Torquís, me parece que no se queda atrás. Y no entiendo por qué. Y allá, por ejemplo, nos falta un salón intermedio, que la biblioteca sería bárbaro. Y lo que no hay es una unión, ¿entendés? Esto que te digo, no está trabajando lo público con lo privado para decir, pará, integrémonos acá. Bueno, Porque ese el es el teatro es muy secreto. grande. Pero ese es el secreto, hay que Por eso te integrar. pregunto en función de cómo haces. Bueno, pero por eso. Vamos a hacer un festival de teatro. Sí. Listo, empezamos con algo chiquito y después lo vamos a llevar al teatro, pero empezamos con cosas más. Porque esto más nos sirve para la parte de Bueno, para hacer un cultura. festival de teatro hay que hablar con el secretario de Cultura, hay que hablar con el subsecretario de Cultura, hay que hablar con el secretario de Turismo, hay que hablar con el secretario de Producción, hay Sí. que hablar, bueno, entonces hay que decidir la fecha, hay que convocar a la gente. Sin decir nada, te digo, lo estamos haciendo. Por eso digo que se puede, sin un mango. Obvio. Sí, Y es más, si no te abren la puerta, vos también lo podés hacer igual. sí. Sí, pero es más lindo siempre cuando hay acompañamiento, Es más lindo, ¿eh? pero cuando te cierran la puerta, muchas veces te la cierran al principio, después te la vuelven a abrir, está bien y te golpean. Pero no También importa sabemos que hay espectáculos que se dan en el Teatro Funke que ni nos enteramos en Sierra de la Ventana. Bien, ese es otro de los problemas. Por La ejemplo, comunicación. cualquier evento que se haga que sea por fuera del municipio no tiene apoyo en comunicación. No lo entiendo. No. En cultura, eso no lo entiendo. Y viene pasando en el Estado, no viene pasando en el gobierno específicamente, que en este pasa, ojo. O Que no también, pasa. No lo entiendo. hablando de difundir los espectáculos culturales cuando no vienen cuando no están producidos o cuando no salen desde Cuando el tiene el Estado. sellito de... Después también nos pasan las oficinas de turismo, que uno va a otros lugares a pasear y nos inundan de información, de cosas que se pueden hacer, de cosas que no se pueden hacer. Y acá la directiva es limitarse a informar sobre algunos puntos turísticos, nada más. No se puede hablar de un privado, no se puede ofrecer... Pues yo entiendo que vos me digas, no, Y mira, los privados nosotros no están, podemos... pagan impuestos, están habilitados, aportan. Además, yo puedo decir, ¿Por no, qué mirá. no dejarlos? Yo no quiero informar sobre algo que no conozco. Bueno, hay un montón de páginas que están informando. Claro. Dale las páginas. Claro. Servile, abrile a la gente. Los el juego. datos para que la gente... Sí. Mirá, nosotros no como Estado, pero acá tenés, todos estos son privados, Ahí fíjate está, ver qué fíjense, encontrás. ahí pueden encontrar toda la información. Tampoco está eso, ni el Sí. ida y vuelta con los medios para decir, che, ¿por qué no trabajamos, por ejemplo, en la basura? No sé cuál es la visión que vos tenés en la basura, pero bueno, a mí el relleno sanitario esto me da... Sí, bueno, los rellenos sanitarios... Un pánico bárbaro. Bueno, los basureros a cielo abierto ya hay que, de alguna manera, hay que erradicarlos, eso no se cuestiona, porque no es solamente una cuestión medioambiental, es una cuestión de salud pública. Sí. La gente de Saldungaray sufre cotidianamente cada vez que se prende el basurero. Las corrientes de aires, en líneas generales, llevan todo el humo para Saldungaray. En algunos rellenos sanitarios la gente lo sufre 10 años después cuando abre la canilla. Bueno, en Todo lo Villa que no va para Ventana, arriba va para en abajo. Villa Ventana la semana pasada se prendió ahí cerquita del Club Las Hotel, leñas. donde llevan las ramas, Sí, las se leñas. prende. Ahora digo, llevamos años con dos plantas de reciclaje en el distrito. Tenemos los dos basureros a cielos abiertos. Había un proyecto dando vuelta de un relleno sanitario, que en el mundo los rellenos sanitarios se están erradicando. Sí, los sí, rellenos es lo que sanitarios. digo. A ver. Bien. Además, Hay- lo que se está reciclando, Bueno. cuando es papel y todo eso, es lo que te da un poco de dinero. El nylon te da un poco de dinero. Pero después todo lo que es los químicos de los electrónicos y todo lo demás,
no se recicla. Y entonces, ¿qué se hace? El otro día tuvimos una reunión con una persona, Jorge Carlo Ustián. Sí, acá en el... Bueno, estuvo en el Consejo Deliberante. Con el famoso digestor y todo eso. Sí, yo no digo que sea la propuesta, digo que hemos estado escuchando varias propuestas y él nos comentaba que de todos los porcentajes de la basura, que la mayor cantidad de basura se produce en la cocina de una casa, hay un porcentaje muy alto de orgánicos. Después tenemos otro porcentaje de plásticos. Y lo más difícil, el porcentaje más difícil que se está investigando, que no se sabe, que son los pañales descartables. Bueno, también se plantea, dice que bueno, cuando uno logra una comodidad, es muy difícil sacar esa comodidad, decirle a la mamá que hoy usa, que trabaja, que hace miles de cosas en el día, decirle, no, tenés que empezar a usar pañal de tela. Es muy difícil revertir eso, se van a seguir usando los pañales descartables, entonces tenemos que ver qué es lo que se hacen con los pañales descartables. Pero de toda la basura y de la basura orgánica, fundamentalmente, él, como empresario, le sacan 5 utilidades. Uno es la elaboración de espirulina, otro es químicos orgánicos. Químicos orgánicos para las plantas, sí. Alimentos balanceados. No recuerdo cuál era el quinto y después... No importa, pero sí, pero bueno, él nos contaba eso que... lo reducen claro, a casi un 10%, un 5% sí, de nada, de lo que y queda. Y que el resto, todo lo que es reciclable, ellos lo procesan en una planta y se lo entregan a las cooperativas para que lo puedan comercializar. La verdad que es una propuesta muy interesante, hay que analizarla, porque fundamentalmente es una propuesta interesante. Primero, porque se resolvería el tema de los basureros a cielos abiertos. Segundo, porque no habría necesidad de un relleno sanitario. Ellos creo que no separan la basura, la procesan entera, así como la viene. Procesan y lo que es reciclable sí lo separan, todo lo que es plástico, todo lo que Ese proceso de separación es carísimo en el mundo. Bueno, ese proceso de separación eso que es una de las cosas más caras. Él los planteaba. Otro de los rindes era la generación de energía, la generación de gas comprimido. Y en ese aspecto, no veo que se esté trabajando a fondo, por ejemplo, en algo tan bobo, tan simple como toda oficina pública tiene sus 2 tachitos, toda escuela tiene sus 2 tachitos. Entonces el pibe o la persona vive la vida laboral y fuera de su casa con 2 tachitos. Bueno, nosotros en el Consejo Deliberante tenemos inclusive tenemos una caja donde mandamos las hojas que las usamos de un lado solo y que no se que no están rotas ni nada, reusarlas. Las volvemos a reutilizar. Y después separamos. Lo mismo hacemos con las pilas. Tenemos un lugar donde van las pilas y vienen del taller protegido, vienen de medio ambiente, cada determinada cantidad de tiempo a llevarse las pilas. Y después otro con el tema de las colillas de cigarrillos, que son altamente contaminantes. Terrible. Las colillas de cigarrillo, bueno, pilas son... ahora, lo llevamos de cada una de las dependencias. ¿A dónde lo llevamos? Exacto. ¿Qué hacemos? Bueno, por un tiempo lo podemos depositar. Exacto. ¿Y? Ahora, ¿hay un proyecto para que se hace con eso? Esa es mi pregunta. Por eso insisto tanto en los proyectos, porque veo que el tema hay métodos que coinciden casi todos, hay ganas, hay formas, pero después no veo... No, mira, esta ruta te va a llevar de acá a allá para hacer... Y esto es lo que se va a generar. Digo, se hace la vía, detrás de la vía viene la estación, la comisaría, y ahí viene el pueblo, y ahí viene listo, fantástico. ¿Cómo hacemos la vía? Empecemos a ver cómo nos juntamos para empezar a hacer la vía, pero ya vamos diciéndole a la gente que va a estar esto y que empiece... Bueno, después que cambiar la vía... Todos los proyectos tienen que ser, digo yo, tiene que hacérselo cargo la sociedad. Tiene la sociedad. Pero hoy la sociedad está enojada. Bueno, está bien. Pero estoy enojado porque ustedes me mintieron. Bueno, cada uno de los proyectos. Acá pasaba con el tema del portal de entrada. Se hizo el portal de entrada, pero
quedó lindo, quedó muy bonito, todo bárbaro. No se convocó al área de turismo, no se convocó al EMIT, que se creó el EMIT, que es el ente mixto de turismo, para trabajar todo este tipo de cuestiones. No se consensuó con los vecinos. Por ahí es más lerdo, por ahí se tarda más. Eso yo no te lo discuto. Pero yo no veo una dirección generalizada. Y eso, que vos digas, no, mira, tenemos un plan de esto se enreda con aquello, el otro. Bueno. Por ejemplo, en educación, necesitamos traer gente de otros niveles superiores para que se empiece a generar acá como se genera en otros lugares y como hay parte de las universidades acá. Sí, sí. Y obviamente siempre caemos en la parte del transporte para que uno pueda, porque una universidad en Sí. Torquay cuete totalmente porque no tiene sentido. En cambio, si vos venís de Pigüe, bárbaro. Pero, ¿con qué proyecto? Por eso yo te decía hoy por ahí, ¿qué pasa si trabajamos sobre, como cualquiera de 110 mil millones que hay? Sí. Mecanizar cuestiones para el campo y trabajar con todo lo que es energías renovables con el campo, ¿no? Como parte de otra industria más, además de la industria agrícola. Vas a tener mano de obra, vas a tener creatividad, y entonces ahí, ¿qué hace falta? Y bueno, ¿qué tenemos en las universidades cercanas o no cercanas para traer y seguir incentivando y ayudando y terminando de preparar a los chicos que ya tenemos? Otra cosa, que eso son propuestas concretas que he recibido. Nosotros tenemos acá un grupo de tamberos, ¿no? Ahora, ¿a dónde hay que llevarla la leche? ¿A General Rodríguez? Para que se procese, para que se pasteurice. Bueno, ¿por qué? Teniendo también una escuela técnica, ¿por qué no se trabaja en un... Otro de los engranajes de ir industrializándolo. En un sistema de pasteurización local. Que no es algo tan... Que se podrían hacer convenios y pensándolo así con la cooperativa obrera. Decir, bueno, la cooperativa obrera, la cooperativa eléctrica, leche, la pasteurizamos acá, la envasamos acá, la vendemos a se producen los quesos, se producen los chacinados por el otro lado. Bueno, la gran fiesta de al lado de la golondrina, la picadita de Torquay. Bueno, está bien. Y en eso tiene que estar el trabajo en conjunto. Exacto. Pero por eso te digo, ese tipo de proyectos es como que me faltan a mí en la garra de la vidriera de los políticos. Sobre eso hay que trabajar puntualmente. Yo tengo idea. El tema de la basura, tengo muchos proyectos con el tema del medio ambiente. Pretendo que el medio ambiente sea un área que atraviese a todas las áreas del municipio. Hoy no podemos pensar ninguna modificación, ninguna reforma, ningún proyecto si no tenemos en cuenta el medio ambiente. El otro día estaba escuchando la ola de altas temperaturas en Europa, que se había movido el eje de la Tierra, y por ahí son cosas muy lejanas, que uno dice, bueno, yo no puedo hacer nada en contra de esto, entonces o a favor de esto, entonces no hago nada, o salvemos a los osos polares, o salvemos... Bueno, pensemos en lo cercano, pensemos en que nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad local sea conocida en todas las escuelas, donde haya... Y te doy una solución, por ejemplo. Bueno, ¿dónde? Mucha gente acá no puede construir la casa de barro porque no está todavía la habilitación. No está, la casa de barro, si vos la haces bien, es más térmica que una casa de... Hay 10 grados aproximadamente de diferencia térmica entre una casa de ladrillo convencional y una casa de barro. Voy a decir que estoy... Y ni hablar si tiene un techo natural. Estamos, vivo. El problema de la casa de barro... El otro día estuvimos hablando con un representante de Protierra desde Mendoza, que nos decía que el tema de la ordenanza a nivel local se puede hacer teniendo en cuenta no a la construcción en barro como un sistema, sino como un material. Perfecto. ¿Sí? Entonces, se está trabajando en el Consejo Deliberante justamente porque hemos estado reunidos con vecinos de San Andrés, con vecinos de La Gruta, con gente que apoya la bioconstrucción, y estamos intentando lograr una ordenanza que sea una ordenanza modelo para que la gente pueda tener la habilitación correspondiente a la hora de construir su casa de barro. Y te adjunto una cosa más, en Jujuy hace muchos años, más de 30, se hizo un proyecto con tecnología apropiada. Entonces la gente construía con los elementos que tenía, que eran de barro, con los elementos del cerro, todas las pinturas eran pinturas de los cerros, y con todo eso. Y lo único que
instalaba eran los servicios sanitarios, alguna que otra canilla, los vidrios y las cañerías. Todo lo demás. Y en eso tiene que Y eso ver. hacía que lo construya la gente. Bueno, y en eso tiene que ver fundamentalmente. Bueno, es una autoconstrucción. Exactamente. Y este profesional, arquitecto, que nos hablaba de Mendoza, nos comentaba que inclusive se había pensado en la comercialización de las placas, como se comercializa el Durlock, Sí. bueno, de placas, que todavía estaban haciendo las pruebas porque eso tiene que ser aprobado por las normas ISO. Entonces, bueno, todavía había algunas cuestiones que tenían que terminar de seguir definiendo con eso, pero se está avanzando bastante. A nivel nacional, digamos, con esta organización que se llama ProTierra, pero también a nivel local nos han dado todas las herramientas y nos hemos asesorado para que pueda salir una buena ordenanza con respecto a la edificación de casas de barro. Y ahí voy a un punto, otro de tantos sobre los cuales hay que trabajar. Y una vez hablando van apareciendo las cosas, el ordenamiento territorial. Sí. Tenemos que trabajar fuertemente en el ordenamiento territorial. Tenemos que trabajar para saber hacia dónde queremos crecer, cómo queremos crecer y qué distrito queremos ser. Y eso lo tenemos que consensuar con la gente. Hay una necesidad muy importante de viviendas. Estamos dependiendo. Por eso también te mencionaba esto de barro, que es Bueno, una alternativa. No es para todos. No es para para un todos. pequeño segmento, pero Bueno. ya tenés un segmento menos. Bien. Y después tenés el problema de la organización territorial acá en Sierra de la Ventana, que tenés casas a 20 cuadras, que obviamente por una casa no vas a tener ni cloaca, ni transporte, ni escuela, porque estás a 20 cuadras, una casa o dos. Y ahí a elaborar un nuevo Código de Ordenamiento Territorial, porque se han ido haciendo modificaciones de las cuales desde La Plata no se han aprobado ninguna, solamente se aprobó el anexo al ejido urbano de Torquín de esas 11 hectáreas que se compraron, donde se están realizando ahora el marcado de lote con servicio. Y ahí, digo, hay que trabajar en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Territorial de provincia para poder poner gente que se dedique pura y exclusivamente a armar un nuevo Código de Ordenamiento Territorial. Y eso tiene que estar pensado fundamentalmente, no solamente en dónde, sino el tema del medio ambiente y el tema de los servicios. Porque para nosotros tener más viviendas tenemos que tener energía eléctrica, tenemos que tener cloacas, Acceso a la escuela, cuando electricidad. hablamos de acceso justo al hábitat, no es solamente la casa, tenemos que tener escuelas, tenemos que tener... En Esteban Echeverría hay un ejemplo muy claro. Ya no hay más lugar ni para electricidad, ni para gas, ni para agua. Construyeron tanto en el centro hacemos una casa que no hay y más. No hay más. no hay más. Bueno, entonces eso hay que empezar a planificar. No es fácil, ¿eh? Todo esto que estuvimos hablando no es fácil. Jamás se me hubiese ocurrido que esto sea fácil. Bueno. Lo que pasa es que tengo que preguntarle porque yo no me postule todavía como intendente y no creo que lo haga ni por error, pero... Pero todos tenemos mucho para aportar. ¿Algo que haya quedado en el tintero que quieras decir, lo que quieras? No, simplemente que estoy dispuesta en contacto permanente con la gente para que aquí todos aquellos que me quieran preguntar algo, que quieran tener, alguna reunión, algún encuentro, abierta absolutamente, y que voy a seguir recorriendo todas las localidades fiel a mi estilo porque me encanta, porque es lo que más disfruto, salir a Tres Picos, salir a Chasicó, salir a Saldungaray, a Pelicurá, a Nueva Roma. He conocido están ahí juntitas la escuela el jardín y la primaria de Nueva Roma, con el amor que trabajan. ¿Cuántos alumnos tienen ahí? No sé la cantidad de alumnos. Tiene que ser 4 o 5, no mucho más. No, en jardín eran más de 4. No, habría algo de 12, 14 chicos. Ah, mirá qué lindo. No, en la escuela primaria estamos hablando en todos los grados, ¿no? Sí. Estoy hablando de la escuela. Y después había, el día que fui yo, si no me equivoco, 6 nenes entre nenes y nenas en la primaria. En jardín. De jardín.
Así que, y bueno, hay muchos chicos que los papás trabajan en las quintas, también nos planteaban el tema del transporte, el tema de que si no los van a buscar muchas veces o no tienen el transporte, los padres deciden que los chicos se queden trabajando. Entonces, bueno, ahí tiene que estar el Estado presente. Yo siempre digo, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como haga falta. Perfecto. Bueno, Sandra, muchas gracias. Nada, mucha suerte. Y veremos qué nos depara esta Argentina tan desopilante, si se puede decir de alguna forma. Pero con mucho recurso humano. Se acercan ya las elecciones. ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso. En octubre hay que votar. Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal. Miro las boletas, se arma la galleta y no sé por quién, y no sé por quién, y no sé por quién voy a